Imagina un retrato real, un joven con armadura espada ceremonial, una capa de terciopelo rojo cayendo por sus hombros y una corona adornada con zafiros. A simple vista un príncipe, pero si miras con detenimiento verás que no puede cerrar la boca. Su labio inferior cuelga grueso torcido como si fuera un animal malformado. Su mentón sobresale tanto que su rostro parece desfigurado como una escultura arruinada por un golpe brutal. No es un monstruo mitológico, es el heredero del imperio. La llamada mandíbula Habsburgo no era un mito. Era una marca genética, un estigma físico que se transmitía de generación en generación con una fidelidad implacable. Médicamente conocida como prognatismo mandibular, era el resultado de siglos de consanguinidad, un rasgo que afectaba no solo la estética, sino la funcionalidad básica del rostro. No podían masticar bien, muchos hablaban con dificultad, algunos babeaban constantemente. Y detrás de esas bocas abiertas se escondía algo más siniestro, la degeneración del cuerpo imperial. Las autopsias de miembros Habsburgo realizadas siglos después confirmaron lo que la historia sospechaba: anomalías óseas, hígados anormalmente pequeños, cerebros atrofiados, testículos no descendidos. Los cuerpos eran mapas de advertencia. La biología ya no aguantaba. La sangre estaba podrida, y sin embargo seguían insistiendo. Uno de los primeros signos visibles fue en Felipe I el Hermoso, el esposo de Juana la Loca. A pesar de su apodo, sus retratos muestran una ligera protrusión mandibular. Su hijo Carlos V heredó una versión más pronunciada, y su nieto Felipe II ya mostraba claros signos de degeneración física. Pero sería con Felipe IV y sus descendientes donde el patrón se volvió innegable. Retrato tras retrato, la deformación se intensificaba: labios hinchados, ojos hundidos, cráneos estrechos, barbillas monstruosas. El linaje se estaba deshaciendo a la vista de todos. Y sin embargo las bodas continuaban. A medida que el árbol genealógico se hacía más cerrado y repetitivo, los matrimonios entre tíos y sobrinas pasaron de ser excepciones a convertirse en norma. Era más seguro, pensaban, casar a la hija con el hermano de su madre que arriesgarse a una alianza externa que pudiera manchar la sangre. Era como si la dinastía hubiera decidido construirse un ataúd de mármol desde dentro, sellando cada costura con semen familiar. La historia de María Ana de Austria y su esposo y tío Felipe IV de España ilustra esta lógica grotesca. Ella tenía solo 14 años cuando fue enviada desde Viena a Madrid para casarse con un hombre de 43 años que además era el hermano de su madre. La ceremonia fue fastuosa, celebrada con toda la pompa imperial. En los banquetes se sirvieron pavos reales, cisnes asados, vino derramado como agua bendita. Nadie dijo nada, nadie se opuso. Era lo normal. María Ana era oficialmente reina de España, pero en privado era una adolescente que dormía junto a un hombre que la trataba como posesión dinástica. Su deber era claro: engendrar un heredero. Poco importaban sus miedos, su cuerpo aún en desarrollo, su rechazo natural. Ella era el vientre que debía recibir la sangre enferma. Y así lo hizo. El hijo de María Ana y Felipe IV fue Carlos II, el niño maldito. Su nacimiento no fue una celebración, fue un presagio. Desde el primer día supieron que algo estaba mal. Tenía una lengua desproporcionada, una mandíbula grotesca, un cráneo blando. Tardó años en aprender a caminar. Nunca aprendió a leer bien. Sus babas manchaban la ropa. Sus ojos se movían sin control. Y sin embargo era rey. La culminación de una obsesión genealógica. La historia de Carlos II se contaría más adelante con detalle. Pero no fue un accidente. Fue el resultado inevitable de una política sistemática. Cada tío que desposó a su sobrina, cada prima convertida en reina, cada niño que fue educado para casarse con su hermana, añadió una capa más a esta catástrofe anunciada. Cada boda fue una cuchilla contra el futuro. Y lo más cruel era que todos lo sabían. Ya en el siglo XVI, algunos médicos y cronistas advertían que la sangre demasiado cerrada generaba enfermedades. Algunos nobles en privado expresaban su repulsión.
Pero nadie se atrevía a romper el círculo. El poder era adictivo. Y el miedo a perderlo era más fuerte que el temor a deformar a los hijos. Mientras tanto, las niñas seguían siendo preparadas como ganado sagrado. A los 8 años ya recibían lecciones sobre deber conyugal. A los 10 eran presentadas en corte como mujeres aptas para matrimonio. A los 12 eran prometidas. A los 13 desposadas. Y a veces a los 14 ya estaban embarazadas. Niñas que aún jugaban con muñecas, siendo obligadas a compartir cama con hombres viejos enfermos, a veces llagados, muchas veces impotentes pero insistentes. Todo por la sangre. En la intimidad del palacio se susurraban rezos para que el bebé no naciera como el padre. Las comadronas temblaban al ver la forma de los cráneos, las posiciones deformes de los brazos, los ojos sin luz. Se enterraban bebés sin nombre, sin registro, sin bendición. Otros eran mostrados al mundo como herederos aunque apenas podían sostener la cabeza. Pero el espectáculo debía continuar, y lo hacía. Con cada nueva generación la maldición se agravaba, y sin embargo nadie detenía la rueda, porque detenerla sería admitir el pecado. Y los Habsburgo no cometían pecados, solo cumplían su deber. Sin saberlo estaban escribiendo su propio epitafio, con semen enfermo, con sangre contaminada y con los huesos de sus propias hijas. Pero el horror aún no ha alcanzado su punto más bajo. Aún falta la historia de una de esas niñas. La más joven, la más preparada, la más sacrificada. Tenía 14 años. Aún dormía abrazada a un oso de trapo con una oreja desgarrada. Le gustaba rezar en voz baja al caer la noche. Su voz no había cambiado del todo, era aguda, infantil, nerviosa. No había conocido el amor. Apenas había empezado a sangrar una vez al mes. Pero su destino ya estaba sellado, sería reina. Y sería esposa de su propio tío. María Ana de Austria fue enviada desde Viena a Madrid como parte de un acuerdo entre ramas de la misma familia. Su madre era hermana del rey Felipe IV de España. Su padre, el emperador Fernando III del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, estaba atrapada por dos líneas del mismo veneno, los Habsburgo de Austria y los Habsburgo de España. La joven no tenía escapatoria. Nació con la maldición escrita en la sangre. La preparación comenzó mucho antes del viaje. Desde los 9 años se le prohibió jugar con otros niños. Aprendió latín, francés, matemáticas, cortesanas. Se le instruyó en la virtud del silencio y en las artes femeninas de la obediencia. Su cuerpo era vigilado, si enfermaba se le administraban sangrías. Si comía mucho se la castigaba con ayuno. El objetivo era hacer de ella un vaso puro, un receptáculo de poder, no una persona. Cuando cumplió 13 llegó la noticia, estaba prometida, a su tío. El rey Felipe IV, de más de 40 años, viudo, enfermo, con hijos muertos y un reino en decadencia. Él necesitaba un heredero. Ella tenía un útero joven. No había más que hablar. La ceremonia fue un teatro de oropel. Se celebró por poder en Viena. El propio emperador, su padre, colocó un anillo en su dedo en nombre del rey. Luego la niña viajó durante semanas en un carruaje cerrado, acompañada de criados, un capellán y un médico. Cruzó montañas nevadas, ríos turbios, aldeas fangosas. En cada parada se le recordaba su deber. Eres reina, eres Habsburgo, no puedes fallar. Cuando llegó a la corte española fue recibida por procesiones, flores marchitas, himnos. La gente gritaba su nombre sin saber quién era. Los nobles inclinaban la cabeza, pero ella solo miraba el suelo, los labios temblando. Aquella noche la alojaron en una habitación con paredes rojas y ventanas cerradas. Le dieron un vestido blanco con hilo de oro. La prepararon durante horas. Le peinaron el cabello como a una muñeca rota. Felipe IV la vio por primera vez en una audiencia privada. Ella se inclinó. Él le besó la frente. Dicen que sus dedos olían a azufre y a ungüentos rancios. Él la observó en silencio durante largos minutos. Nadie habló. Nadie debía hacerlo. Era la nueva reina. Y pronto sería su esposa en cuerpo también. La boda oficial fue fastuosa. El altar estaba cubierto de candelabros de plata.
Se ofrecieron 30 misas en 3 días. Se sacrificaron más de 100 toros en su honor. Los invitados brindaron por la pureza del linaje, pero en el rostro de la niña no había alegría, solo una máscara de hielo. La noche nupcial no fue relatada, pero los criados afirmaron haber encontrado sangre en las sábanas al amanecer. El silencio lo dijo todo. Era el inicio del deber conyugal, y sería constante. Cada semana el rey exigía su derecho. Mariana se dejaba hacer rezando en su mente para soportarlo. Su cuerpo aún no estaba hecho para eso. Pero el rey no era paciente, tampoco afectuoso, solo desesperado por dejar un heredero antes de morir. El embarazo no tardó, pero tampoco duró. A los 4 meses María Ana sangró durante una noche entera. Las comadronas dijeron que el cuerpo aún no estaba preparado. El rey no perdonó. Siguió visitándola en la cama. Otro embarazo, otro aborto. El ciclo se repitió, una y otra vez. Mientras tanto la corte hablaba. Se decía que la reina era frágil, que su sangre era débil, que no podía concebir. Nadie se atrevía a señalar al verdadero culpable, la genética compartida, el cuerpo enfermo del rey, la monstruosa consanguinidad. Mariana sufría en silencio. Se recluía en su capilla privada. Pasaba horas rezando frente a imágenes de vírgenes. Escribía cartas que luego quemaba. Sus damas de compañía hablaban de sus llantos ahogados, de sus manos, llenas de hematomas, de su delgadez extrema. Pero ella nunca se quejaba. Era su deber. Había sido criada para esto. Finalmente, en 1661, después de una década de intentos, dio a luz a un hijo, Carlos. Pero desde el primer momento el niño no lloró. No se movió como debía. Tenía el rostro hundido, la cabeza blanda, la boca deformada. El rey lo sostuvo entre sus brazos y por primera vez comprendió lo que había hecho. Pero ya era tarde. El pequeño Carlos sería la culminación de toda la decadencia Habsburgo. Un rey enfermo desde la cuna. Incapaz de gobernar, de hablar bien, de caminar con firmeza. Un cuerpo que se deshacía en vida. Pero ese horror aún tendría su capítulo aparte. María Ana, la niña reina, había cumplido su papel. Pero el precio fue su infancia, su salud y su alma. Murió joven tras años de enfermedades nerviosas, agotamiento crónico y aislamiento. Murió como había vivido, como una figura ceremonial, como un eslabón más en una cadena de sangre podrida. La pregunta que flotaba en los pasillos del alcázar, incluso entre los sirvientes, era escalofriante. ¿Qué madre entregaría a su hija para esto? ¿Y qué mundo aplaudiría el sacrificio? En las habitaciones privadas del Alcázar de Madrid, donde los techos eran tan altos que la voz se perdía en ellos como un lamento, los gritos de parto se habían vuelto costumbre. Gritos jóvenes, agudos muchas veces de niñas que aún no sabían cómo se llamaba lo que les sucedía. Una tras otra, esposas escolares eran colocadas en camas matrimoniales como herramientas reproductivas, sus piernas abiertas, bajo el peso de las ambiciones imperiales. Pero la mayoría de las veces lo que nacía de esas camas no era un heredero, sino una muerte prematura. Cunas vacías, camas manchadas, rostros apagados. El Palacio Real no era solo sede del poder, era una fosa común de esperanzas infantiles. La lógica de los Habsburgo exigía hijos, herederos que garantizaran la continuidad del imperio, que portaran el apellido y la sangre pura como un estandarte sagrado. Pero lo que la familia no entendía o se negaba a aceptar es que esa sangre ya estaba podrida, y que la naturaleza una y otra vez se rebelaba contra ellos. Las niñas reinas quedaban embarazadas una y otra vez sus cuerpos adolescentes rechazaban la semilla enferma. Abortos espontáneos, partos de bebés sin vida, deformaciones grotescas. Todo era parte del precio. Las cartas privadas de médicos de la corte, ahora conservadas en archivos polvorientos, hablan con un horror contenido. La reina sangra por los muslos sin cesar, escribió uno. El fruto no tenía forma humana, dijo otro. Una masa oscura, sin ojos, describe un tercero. Estos no eran simples fracasos obstétricos. Eran advertencias, pero nadie las escuchaba.
Los cuerpos de las niñas tampoco resistían. Muchas desarrollaban fístulas, infecciones uterinas, fiebres puerperales. Algunas quedaban estériles antes de los 18. Otras morían poco después de dar a luz sus nombres susurrados una última vez antes de ser reemplazadas por otra sobrina, otra prima, otra niña. La corte seguía girando indiferente sobre un suelo cubierto de cadáveres invisibles. Entre los papeles personales de María Teresa de Austria, prima y esposa del emperador Francisco I, hay anotaciones heladas casi robóticas. Hoy he sangrado de nuevo. El niño no tenía pulso. Me siento inútil. O, el emperador no vino esta noche. Dicen que ha pedido otra sobrina. Como si su vida fuese una jaula numerada y su función estuviese ya en ruinas antes de cumplir 20 años. Y aún así la maquinaria no se detenía. Las presiones sobre estas reinas niñas no venían solo de los reyes. Las cortes estaban plagadas de suegras manipuladoras, tías envidiosas confesores que predicaban el deber divino. La Iglesia bendecía las uniones otorgando indulgencias a quienes sufrían por la continuidad del orden divino. El Papa en Roma emitía dispensas matrimoniales a sabiendas del parentesco, mientras se encendían cirios por bebés que jamás habían respirado. A cada aborto, a cada nacimiento malogrado, la respuesta era la misma: rezar más. Intentarlo de nuevo. Forzar el cuerpo. Romperlo si era necesario. Pero no detenerse. Los testimonios de damas de compañía cuentan cómo algunas reinas lloraban durante las noches arrodilladas ante imágenes religiosas, suplicando por morir antes del próximo embarazo. Una de ellas, cuya identidad fue borrada de los registros oficiales, habría dicho entre sollozos: «Prefiero ir al infierno que a su cama una vez más». Lo más perturbador era la reacción de los propios reyes. Para ellos el fracaso reproductivo no era una tragedia compartida, sino una ofensa. Se hablaba de brujería, de castigos divinos, de mujeres malditas. Nunca de genes, nunca de enfermedad hereditaria. El incesto era invisible porque estaba envuelto en incienso y coronas. Y la culpa recaía siempre en la madre, aunque su única culpa fuera haber nacido niña en una casa de horrores. Pero los rumores empezaron a circular. En los pasillos de mármol entre los sirvientes se murmuraba que había una maldición sobre la cuna real. Algunos decían que los niños morían porque Dios aborrecía la sangre mezclada. Otros hablaban de un diablo en el semen del rey. Hubo quienes aseguraron haber visto a los médicos quemar fetos deformes antes del amanecer, para que los cortesanos no los vieran. Y en medio de todo, las niñas. Pequeñas reinas encerradas en habitaciones frías con muñecas abandonadas y rosarios ensangrentados. Se las educaba en el silencio, en la resignación, en la idea de que su cuerpo no les pertenecía. Era del imperio, era del trono, era del apellido. Una y otra vez eran violadas con ritualismo, y al amanecer debían sonreír ante los retratos. Hay un cuadro olvidado en los archivos del Museo del Prado que retrata a una de estas reinas infantiles junto a un Moisés cubierto. Su rostro es de cera, sus ojos vacíos. No hay bebé, solo flores muertas y un perro famélico. No es una alegoría, es una confesión pictórica, un grito congelado en óleo. Con cada generación, los intentos de crear vida se convirtieron en pactos con la muerte. Las niñas no eran esposas, eran relicarios vivientes. Vientres prestados a la desesperación de un linaje condenado. Pero mientras los bebés seguían muriendo, el próximo heredero finalmente sobrevivió. Un niño que no debía haber nacido. Un niño que no podía sostenerse en pie. Un niño cuya sola existencia fue un error histórico de proporciones monstruosas. Y ese niño, contra todo pronóstico, sería coronado rey. Carlos II de España vino al mundo como un susurro maldito. Desde el primer aliento, si es que lo tuvo, los médicos lo miraron con horror. Tenía el cráneo blando, los ojos desorbitados y una boca tan deformada que no podía succionar leche. Tuvieron que alimentarlo con cucharillas de plata, una gota cada vez para evitar que se ahogara. Su lengua colgaba como una carne inútil demasiado grande para su boca. No podía hablar con claridad.
Tampoco caminar hasta los 5 años. La corte lo llamaba el pequeño hechizado, pero el hechizo no era brujería. Era genética, era consanguinidad, era el destino sellado por generaciones de incesto real. Carlos era hijo de Felipe IV y de su sobrina María Ana de Austria. Su coeficiente de consanguinidad era uno de los más altos registrados en la historia de las casas reales europeas, similar al de un hijo incestuoso entre hermanos completos. Cada vena de su cuerpo era un callejón sin salida, cada célula una ruina. Era el resultado puro y final de un linaje que se había copulado a sí mismo durante siglos. De niño, Carlos II parecía un espectro. Pálido, tembloroso, siempre con fiebre, su sola presencia generaba incomodidad. A menudo se le encontraba hablando solo en un rincón del palacio, balbuceando oraciones que nadie le había enseñado. La servidumbre temía mirarlo. Las nanas rezaban para que no les asignaran su cuidado. Decían que tenía el mal de ojo, que su piel olía a cera, que cuando lloraba las flores se marchitaban. Pero los doctores sabían la verdad. Los informes médicos de la época, algunos conservados con celo casi litúrgico, lo describen con brutalidad quirúrgica, desnutrido, raquítico, mentalidad de niño de 4 años a los 15, incapaz de leer o escribir, con frecuentes episodios convulsivos, genitales atrofiados. Uno de los médicos más cercanos al monarca escribió: "El rey no posee vitalidad. Su carne parece la de un muerto aún caliente". Y sin embargo, Carlos fue rey. Desde los 14 años se le presentó al mundo como el heredero legítimo del imperio español. Un imperio que se deshacía por dentro igual que su propio cuerpo. Mientras los enemigos se agolpaban en las fronteras y las colonias se estremecían al borde de la rebelión, el trono estaba ocupado por un hombre que no podía recordar lo que había dicho el día anterior. Se le manipulaba como a un títere, sus ministros decidían todo, su madre, la misma Mariana, se convirtió en regente perpetua. Detrás del telón la monarquía funcionaba como una obra de sombras, todos fingían que el rey mandaba. Pero el rey apenas respiraba. Las audiencias eran espectáculos teatrales. Carlos llegaba sostenido por 2 criados con la ropa demasiado grande para su cuerpo encogido, con los ojos húmedos y la cabeza ladeada. Hablaba en susurros y solo frases memorizadas. A veces se orinaba encima en medio del protocolo. Otras veces se quedaba mirando una lámpara durante horas murmurando que los ángeles estaban atrapados en el fuego. Se intentaron todo tipo de remedios, exorcismos, sangrías, dietas de vísceras animales, incluso rituales de magia negra. Pero el rey seguía pudriéndose en vida. Su aspecto era cada vez más aterrador. A los 20 años parecía de 40. A los 30 de 60. Tenía la piel cenicienta, el cabello ralo, los dientes podridos. Caminaba como un anciano borracho arrastrando los pies encorvado, a veces llevado en brazos como un muñeco roto. No podía masticar. Comía papillas caldos. Vomitaba con frecuencia. Perdía el conocimiento durante los banquetes. En ocasiones se lo encontró dormido con los ojos abiertos. Pero el deber real no se limitaba a existir. Tenía que procrear. Carlos fue obligado a casarse 2 veces. La primera esposa, María Luisa de Orleans, llegó a Madrid con la esperanza de gobernar junto a él. Pero pronto comprendió la verdad. La luna de miel fue un infierno de impotencia, incomodidad y susurros. Carlos no podía consumar el matrimonio. No por falta de deseo se le atribuían sueños húmedos y una fijación enfermiza con las vírgenes, sino por incapacidad física. Su cuerpo no respondía. Su mente menos aún. La reina lloraba cada noche. Adelgazó, enfermó. Murió joven sin dejar descendencia. La segunda esposa fue Mariana de Neoburgo. Más pragmática, más cruel. Pronto comprendió que Carlos no era un esposo sino un cadáver coronado. Fingió, sonrió y empezó a mover sus propias piezas políticas en la corte. Pero también fracasó en darle un hijo. Los médicos examinaron al rey una vez más, esta vez con desesperación. Se le hicieron estudios póstumos en vida, se analizó su semen, su orina, su aliento. Nada estaba bien. Ni siquiera se sabía si sus testículos producían algo viable.
Los rumores de castración infantil, de maldiciones familiares, de posesión demoníaca, crecieron como la peste. Y entonces el cuerpo comenzó a apagarse. A los 35 Carlos era ya un muerto que firmaba documentos. No podía sostener una pluma. Dictaba con la boca abierta babeando. Tenía crisis epilépticas. Veía visiones. Hablaba con su padre muerto. Su piel se agrietaba. Sus uñas crecían negras. La gangrena le alcanzó un pie. Sufría diarreas constantes, hemorragias internas, pérdida de visión. Murió finalmente a los 39 años, entre espasmos y delirios rodeado de frailes que rociaban agua bendita y le gritaban para que expulsara al demonio. Pero el demonio no estaba dentro de él. El demonio era su linaje. La autopsia fue un acto de horror sagrado. Se encontraron intestinos podridos, un corazón, más pequeño que una nuez, un solo testículo negro y seco como una uva pasa. El cerebro, según los médicos, se había disuelto. Literalmente. La cabeza estaba vacía. Y así terminó la rama española de los Habsburgo. Sin herederos, sin futuro, con una tumba llena de silencio y una corona sin dueño. Todo por haber amado más a su sangre que a la vida misma. Pero no fue el fin de la pesadilla. En Viena los Habsburgo de Austria todavía respiraban, y seguirían mezclando su sangre con la misma devoción. Porque el vientre de la próxima niña ya estaba siendo preparado. Mientras el cadáver de Carlos II se enfriaba en su ataúd dorado, y las campanas de Madrid tañían con un ritmo hueco la rama austríaca de los Habsburgo, apenas parpadeó. En Viena la muerte de un rey enfermo no era una advertencia, era un detalle. La rueda dinástica debía girar sin importar cuántas niñas debieran ser ofrecidas al altar de la sangre, y así lo hicieron. En pleno siglo XIX, cuando Europa ya bailaba al ritmo del liberalismo, la revolución industrial y los primeros estudios de genética, los Habsburgo aún practicaban el matrimonio consanguíneo como si el calendario se hubiera detenido en la Edad Media. Como si nada hubiese ocurrido. Como si el fantasma de Carlos II no gritara desde el fondo de su tumba vacía. El emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico, último en ostentar ese título antes de convertirse en Francisco I de Austria, se casó en segundas nupcias con su sobrina María Teresa de las Dos Sicilias. Otra niña. Otra sangre repetida. Otra generación que había nacido para encajar en un puzzle que ya no tenía sentido. Ella tenía 15 años. Él casi 30. Pero lo que los unía no era solo la diferencia de edad. Era la similitud en la sangre. Ambos eran Habsburgo por línea directa. Ambos portaban el apellido como un código maldito. Y ambos sabían cuál era su función: reproducirse. Crear más cuerpos que portaran el rostro de la dinastía, aunque ese rostro estuviera deformado. La boda fue una ópera grotesca. Viena se vistió de blanco. Se sirvieron manjares en salones iluminados por cientos de velas. Se interpretaron sinfonías compuestas para la ocasión, pero en el centro de la escena lo que había era una niña temblorosa y un emperador con los ojos apagados, como si supieran los dos que estaban firmando una sentencia. Los embarazos comenzaron de inmediato, uno tras otro. María Teresa pasó casi toda su vida con el vientre hinchado como una esclava del calendario biológico imperial. 16 hijos en total. Muchos nacieron muertos. Otros vivieron poco. Algunos sobrevivieron pero con problemas de salud, retrasos cognitivos, deformidades. Uno de los más notorios fue Fernando I de Austria, hijo de Francisco y María Teresa, nieto de una dinastía obsesionada con sí misma. Fernando nació con hidrocefalia, una acumulación de líquido en el cerebro que deformaba el cráneo, epilepsia y limitaciones mentales tan severas que apenas podía hablar con coherencia. Le costaba caminar, no controlaba sus esfínteres, y sus episodios convulsivos eran tan frecuentes que sus criados lo llevaban siempre con almohadas atadas al cuerpo para amortiguar las caídas. Y sin embargo, fue coronado emperador. Fernando I gobernó Austria entre 1835 y 1848. O más bien fue gobernado.
Las decisiones eran tomadas por una regencia oculta, un consejo de hombres que hablaban por él, firmaban por él, incluso respiraban por él. Fernando era un símbolo, un estandarte, un recuerdo vivo de lo que significaba ser Habsburgo, estar en el trono por derecho de sangre, aunque la sangre estuviera envenenada. Su vida era un teatro de sombras. Se le mostraba en eventos públicos vestido con trajes militares, la mirada perdida, el cuello sostenido por corsés ocultos. Se le escuchaba balbucear frases sin sentido, repetir palabras como un autómata. Un día durante una sesión del consejo gritó de pronto: «Yo soy el emperador y quiero albóndigas», y todos se arrodillaron obedientes. Sus médicos lo sabían, sus padres lo sabían, su corte lo sabía, pero nadie lo dijo en voz alta. Nadie rompía el pacto, porque admitir que el emperador era incapaz era admitir que la dinastía era un fraude, que todo el castillo se había construido sobre cenizas. Mientras tanto, las niñas continuaban llegando. Francisco II, tras la muerte de su segunda esposa, la sobrina que le había dado 16 hijos, se casó por tercera vez, y luego por cuarta. En cada ocasión eligió mujeres de sangre cercana, a veces primas segundas, a veces más lejanas, pero siempre dentro del mismo pantano genético. Las crónicas de la época ya mostraban señales de incomodidad. Algunos diplomáticos extranjeros escribían en sus diarios que la corte de Viena olía a decadencia, que las damas de compañía parecían más enfermeras que asistentes, que los hijos del emperador tenían miradas vacías como los retratos antiguos. Incluso se llegó a decir que un retratista de cámara había pedido no pintar más a los descendientes porque ya no quedaban rostros que inventar. Y en los salones el chisme tomaba forma de poesía negra. Los Habsburgo no nacen, se copian. Sus cunas están llenas de huesos. Las princesas llegan vírgenes y se van en ataúdes. Había un entendimiento tácito: el vientre de cada niña entregada a esa familia era como un laboratorio sin ética. Se jugaba con su salud, con su psique, con su cuerpo. Se forzaba el embarazo tras embarazo, incluso cuando los médicos rogaban por descanso. Algunas desarrollaban fiebres puerperales recurrentes, otras sufrían prolapsos uterinos. En un caso registrado, una archiduquesa fue obligada a un legrado sin anestesia para poder intentar concebir nuevamente en menos de 6 meses. Todo por la sangre, siempre la sangre. Y lo más siniestro era que, aún con todos los horrores, aún con todas las muertes, aún con todas las señales, los Habsburgo no se detuvieron, porque preferían tener un hijo enfermo con su sobrina que uno sano con una mujer de sangre inferior. Pero el mundo ya comenzaba a cambiar, y aunque los emperadores seguían encerrados en salones de mármol afuera, se escuchaban los ecos de algo nuevo. Una Europa que ya no temía al apellido, sino al precio que conllevaba. La dinastía Habsburgo, orgullosa y silenciosa, había perdido ya casi toda su virilidad, su prestigio, su salud. Pero aún conservaba algo que no estaba dispuesta a entregar: la costumbre de casarse con los suyos, de mirar el mundo exterior como un pozo de sangre sucia, de repetir los mismos apellidos hasta que sonaban como un rezo enfermo. Y así, incluso cuando el siglo XIX se rendía a la ciencia, al progreso, a la razón, los Habsburgos seguían copulando entre ellos. El último caso documentado de un matrimonio claramente incestuoso en la familia fue también el más grotescamente simbólico. En 1854, Francisco José I de Austria, el célebre emperador que gobernaría hasta la Primera Guerra Mundial, se casó con su prima hermana Isabel de Baviera, más conocida por la historia como Sisi. Si bien no eran tío y sobrina, compartían una línea de sangre tan directa que su consanguinidad era médicamente riesgosa. La familia no lo ocultó, lo celebró, porque para ellos la sangre común era una garantía, no un peligro. Sisi tenía 16 años, Francisco José 23. Pero el problema no era la edad, era el encierro. Desde el día en que llegó al Hofburg de Viena, Sisi entendió que no estaba casándose con un hombre, sino con un muro, con una institución podrida por dentro. La obligaron a parir cuanto antes.
Sus hijos eran examinados por médicos que medían la forma del cráneo, el color del iris, el grosor de las mandíbulas. El objetivo no era tener niños sanos, era producir herederos visiblemente Habsburgo. Sisi enfermó de nervios. Cayó en depresiones interminables. Empezó a escribir poesía suicida. Viajaba sin cesar huyendo de la corte. Algunos historiadores románticos la han convertido en símbolo trágico. Pero lo cierto es que era una prisionera genética. Otro experimento en un laboratorio sin paredes. Y como era de esperar, los frutos de esa unión también llegaron enfermos. Su hijo Rodolfo fue un príncipe inteligente, sensible, culto y profundamente inestable. El peso de su linaje, la presión de perpetuar una herencia que apestaba a sangre podrida, lo llevó a la desesperación. A los 30 años, en el pabellón de casa de Mayerling, Rodolfo se suicidó con un disparo en la cabeza. Antes mató a su amante de un tiro en el pecho. Su cuerpo fue hallado entre botellas de láudano, cartas incoherentes y un retrato de su madre. Otro heredero menos. Otro clavo en el ataúd de la familia. Y aún quedaba uno más. El archiduque Francisco Fernando, sobrino del emperador Francisco José, fue asesinado en Sarajevo en 1914. Ese disparo, el que dio inicio a la Primera Guerra Mundial, fue también el último eco de una dinastía que había estado pariendo monstruos durante 500 años. No murió solo un hombre, murió una idea que la sangre valía más que la humanidad. Porque al finalizar la Gran Guerra el imperio austrohúngaro dejó de existir. El nombre Habsburgo fue proscrito. Los palacios fueron saqueados. Los tronos quedaron vacíos. La sangre al fin se volvió irrelevante. Y sin embargo, las secuelas genéticas, los rostros deformes, las muertes infantiles, aún vivían en los archivos, en los retratos, en los esqueletos almacenados bajo iglesias barrocas donde los cráneos lucen las mismas mandíbulas salientes, donde las costillas revelan raquitismo, donde los médicos modernos aún encuentran signos de consanguinidad terminal. En 2004, un estudio genético publicado en Nature analizó los árboles genealógicos de los Habsburgo. Sus conclusiones fueron devastadoras. Las tasas de consanguinidad en las generaciones finales eran tan altas que duplicaban los niveles aceptables para la reproducción sana. La genética había hablado lo que la historia insinuaba con horror, la ciencia lo confirmó con números. Pero lo más grotesco es que hasta el final los Habsburgo lo negaron. Se siguieron pintando retratos. Se siguieron escribiendo himnos. Se siguieron organizando funerales imperiales con organistas incienso y lágrimas teatrales. Como si no hubieran matado a sus propios hijos generación tras generación. Como si las cunas vacías no gritaran. Como si los diarios de las niñas reinas no ardieran bajo el mármol. Hoy los museos de Viena y Madrid exhiben esas pinturas como trofeos culturales. Rostros alargados, bocas abiertas, ojos apagados. Se habla de estilo, se habla de herencia, pero nadie dice la palabra incesto. Nadie dice, esta fue una familia que tomó a sus hijas, las convirtió en esposas, las obligó a parir y luego las dejó morir. Nadie dice, estos eran reyes que preferían fornicar con sus sobrinas antes que perder el apellido. Nadie dice, esta misma sangre, fue el veneno que arrastró a media Europa a su colapso. Porque decirlo sería arruinar el cuento. El cuento de los palacios brillantes, de las coronas sagradas, de las bodas reales. Decirlo sería mirar a los ojos del retrato y admitir que lo que vemos no es nobleza, sino horror. Y aún hay quienes se preguntan por qué los imperios caen. En el silencio solemne de los salones imperiales aún cuelgan retratos con marcos dorados, mostrando niñas coronadas y hombres de ojos turbios. Sonríen con esa falsa serenidad que solo el poder absoluto puede fabricar. Pero si se mira de cerca, si uno se atreve a escarbar bajo las capas de óleo y barniz, lo que aparece no es la grandeza, sino el deterioro. Lo que emerge es la historia de una dinastía que por preservar su pureza, se autodevoró. El último grito de los Habsburgo no fue un estallido de guerra ni una ejecución pública. Fue un suspiro genético, un colapso molecular, un fallo orgánico tras otro.
El horror final no fue el de una guillotina, sino el de un útero vacío, una cuna maldita, una corona sin heredero. Los médicos modernos aún estudian sus cadáveres. Las universidades europeas examinan sus retratos, sus restos óseos, sus árboles genealógicos, como si fueran disecciones de una maldición. Y en cada hallazgo la misma conclusión: lo que los Habsburgo veneraban como divino era simplemente una condena transmitida de generación en generación. Y es que, ¿qué significa mantener la sangre pura cuando esa misma sangre destruye cerebros, hincha lenguas, encorva espaldas, arranca bebés del vientre antes de tiempo? A veces el horror no necesita castillos embrujados, ni crímenes en callejones oscuros. A veces el horror está en la alcoba más noble del reino, en la cama del rey, en los suspiros asustados de una niña que, vestida de reina, camina hacia su noche de bodas, con el mismo hombre que la cargó en brazos cuando tenía 3 años. El legado de los Habsburgo no son solo sus conquistas ni sus catedrales, es la advertencia escrita en huesos deformes. Es el precio de venerar una idea abstracta: la pureza, la dinastía, la supremacía por encima de la humanidad. Hoy en día nadie en Europa se casa con su sobrina bajo la bendición papal. Nadie se atrevería a defender en público semejante práctica. Pero las estructuras de poder, el culto al apellido, la veneración de los linajes, el sacrificio de la infancia por el honor familiar, siguen escondidas, agazapadas, esperando una nueva forma de manifestarse. Porque la historia no olvida, solo se disfraza. Y aún quedan muchos retratos colgados en museos, con los ojos demasiado vivos para estar realmente muertos. Gracias por ver este documental hasta el final. Si esta historia te perturbó tanto como nos perturbó contarla, suscríbete para más relatos reales que superan cualquier ficción. ¿Qué opinas tú? ¿Es el linaje una excusa para el abuso? ¿Cuántas coronas fueron manchadas de sangre por la obsesión con la pureza? Deja tu comentario abajo. Comparte este video con alguien que aún cree que las casas reales eran cuentos de hadas. Y activa la campanita para no perderte nuestro próximo descenso a la historia prohibida. Hasta la próxima. Y recuerda, la historia no siempre es gloriosa. A veces es solo una cama fría y una niña que no tuvo opción.